¿Qué dice la Biblia acerca de visitar tumbas? Lo que dice la Biblia te sorprenderá. ¿Alguna vez has sentido un nudo en la garganta al caminar entre las lápidas de un cementerio? Ese silencio profundo donde los nombres tallados en la piedra parecen susurrar historias del pasado, nos confronta con la realidad más inevitable de la vida. Para muchos de nosotros, visitar la tumba de un ser querido es un acto lleno de amor, un espacio para desahogar el dolor, buscar consuelo o simplemente mostrar respeto. Sin embargo, en medio de la tristeza, una pregunta suele surgir en el corazón de muchos creyentes de manera muy silenciosa. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Es visitar los sepulcros una simple tradición humana o hay algo más profundo, algo espiritualmente correcto detrás de este acto? En el mundo actual existen muchísimas costumbres, creencias y mitos sobre la muerte y lo que sucede después de ella. Es muy fácil quedar atrapados entre lo que sentimos en el corazón y lo que realmente agrada a Dios. Por eso, hoy en su canal Logos, no nos vamos a guiar por supersticiones, ni por opiniones humanas, ni por costumbres heredadas. Vamos a ir directamente a la fuente inagotable de la verdad, la Santa Biblia. Queremos descubrir con claridad, madurez y fe qué es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre la vida, la partida de este mundo, el recuerdo de los que ya no están y la hermosa promesa de la resurrección. Quédate conmigo, porque hoy entenderemos qué sucede cuando nos paramos frente a una tumba con la fe en el corazón y la palabra de Dios en nuestras manos. Para entender el propósito de visitar un sepulcro, primero debemos comprender qué es realmente la muerte según el diseño de Dios. La pérdida de un ser querido es una de las realidades más difíciles y dolorosas que enfrentamos en este mundo, ya que interrumpe nuestros planes familiares, nos separa de quienes amamos y nos recuerda con fuerza que no tenemos el control absoluto de nuestra existencia. Sin embargo, los creyentes no nos quedamos atrapados en el dolor del luto, sino que profundizamos en lo que las Escrituras nos enseñan para encontrar paz. En la Biblia, la muerte física nunca se presenta como el punto final de nuestra historia, sino como una transición, una puerta de acceso y no un destino permanente. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios nos da una enseñanza muy clara y constante sobre este tema. Es verdad que la muerte entró al mundo como una consecuencia del pecado y de la separación original del ser humano de su Creador en el huerto del Edén. Pero incluso en ese momento de fractura, Dios susurró una promesa de redención y victoria, asegurando que un Salvador vendría a rescatarnos. Dios nunca abandonó a la humanidad a la frialdad de la tumba, por lo que el texto sagrado no oculta el dolor de la partida, pero tampoco lo glorifica, sino que lo envuelve siempre en una esperanza eterna. A lo largo de la historia bíblica, vemos que los grandes hombres de fe sufrieron profundamente la pérdida de sus familiares. Podemos recordar el llanto amargo del patriarca Jacob cuando pensó que su amado hijo José había muerto, o el profundo lamento del rey David al enterarse de la partida de su hijo Absalón. Los profetas, los salmistas y el justo Job hablaron de la muerte con total seriedad y respeto, reconociendo el vacío que deja en la tierra. Pero cada una de esas lágrimas registradas en la Biblia se derramó bajo la sombra de una certeza mayor, la convicción de que la existencia humana no se limita a lo que ven nuestros ojos. Una de las verdades más reconfortantes de las Escrituras es que los seres humanos somos mucho más que carne, sangre y huesos. Somos almas eternas creadas a la imagen de Dios. El libro de Eclesiastés, en su capítulo 12, versículo 7, nos regala nuestro primer fundamento de hoy al decir que el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta declaración cambia por completo nuestra perspectiva, porque nos asegura que lo que se deposita en el suelo es solo la vestidura terrenal, mientras que la verdadera esencia de la persona, su espíritu, regresa de inmediato a la presencia de su Creador. Esta gran verdad transforma radicalmente la forma en que los cristianos miramos los cementerios y los sepulcros.
Cuando comprendemos que el alma está con Dios, la conversación cambia y el miedo se desvanece por completo. No visitamos una tumba pensando que la historia de nuestro ser querido terminó en ese pedazo de tierra, ni lloramos con la desesperación de aquellos que no tienen fe. Al contrario, nos paramos sobre ese suelo para recordar una promesa divina, que este cuerpo físico es temporal, pero la vida en los cielos es para siempre, transformando un lugar de tristeza en un recordatorio del poder de Dios. Ahora que comprendemos el significado espiritual de la muerte, es completamente natural que nos preguntemos si la Biblia menciona a personas visitando o cuidando los lugares de sepultura. Aunque en las Sagradas Escrituras no existe un mandamiento directo que nos ordene ir a un cementerio en fechas específicas, sí encontramos múltiples ejemplos de hombres y mujeres de Dios que trataron los sepulcros con un respeto profundo, con honor y con una gran dedicación. Estas historias nos demuestran que el deseo de recordar a quienes ya partieron no es una simple invención moderna, sino una conducta que los grandes patriarcas de la fe practicaron de manera muy natural y guiados por el amor. El primer gran ejemplo lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 23, donde se nos narra el profundo luto del patriarca Abraham tras la muerte de su amada esposa Sara. En lugar de abandonar el cuerpo en cualquier lugar, Abraham hizo un esfuerzo extraordinario y pagó el precio completo para comprar la cueva de Macpela como un sitio de sepultura permanente. Para el padre de la fe, enterrar a su esposa con dignidad y respeto era un asunto de suma importancia, y no escatimó recursos para asegurar un lugar físico donde reposaran sus restos. Esto nos demuestra que, desde los inicios de la historia bíblica, el lugar donde descansa un ser querido ha tenido un valor muy significativo para la familia. Muchos años después, vemos que este respeto por los sepulcros se convirtió en un legado familiar que trascendió las generaciones. El mismo Jacob, antes de morir en la tierra de Egipto, le hizo una petición muy solemne a su hijo José. Le suplicó que no dejara su cuerpo en territorio extranjero, sino que lo llevara de regreso a la tierra de Canaán para ser enterrado junto a sus padres y abuelos. Esta petición no era un simple capricho geográfico o una superstición cultural, sino una declaración de pertenencia al pacto que Dios había hecho con su familia. Jacob quería que su lugar de descanso final estuviera unido al testimonio del Dios vivo y a las promesas de su descendencia. José cumplió al pie de la letra este sagrado encargo, organizando una gran comitiva que viajó desde Egipto hasta Canaán solo para sepultar a su padre, con los más altos honores. Esta travesía nos enseña que el cuidado y el respeto por el lugar de descanso de nuestros padres es una extensión del amor y del agradecimiento que les tuvimos en vida. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo complementa esta visión del respeto a la vida y a la partida al declarar que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta confianza absoluta en que la muerte no destruye nuestra identidad ni nuestra dignidad ante Dios es la que guiaba las acciones de estos hombres de fe. Al estudiar estos relatos del Antiguo Testamento, comenzamos a notar un hilo conductor muy hermoso. El cuidado de una tumba es, en realidad, un acto de memoria histórica y espiritual. Los sepulcros de los patriarcas se convirtieron en monumentos silenciosos de la fidelidad de Dios a lo largo de los años, lugares a los que las siguientes generaciones volvían para recordar de dónde venían y las promesas que debían heredar. Por lo tanto, cuando un creyente visita hoy en día el lugar donde descansan los restos de un familiar, no está realizando una práctica extraña o ajena a las Escrituras, sino que está siguiendo los pasos de una larga línea de creyentes que siempre supieron que recordar con respeto es agradable a los ojos del Creador. Si alguna vez te has preguntado si es correcto llorar con libertad o sentir una profunda tristeza al visitar un sepulcro, el Nuevo Testamento nos regala la respuesta más hermosa y reconfortante a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios lleno de gloria y poder absoluto, nos demostró que el duelo no es una falta de fe, sino una expresión genuina del amor humano.
En el Evangelio según San Juan, encontramos el relato de cuando Jesús se dirigió a la tumba de uno de sus más grandes amigos, y lo que hizo en ese lugar quedó registrado para siempre como un bálsamo de consuelo para todos los que hoy extrañamos a alguien. La Biblia nos narra que cuando Jesús llegó a la aldea de Betania, su amigo Lázaro ya llevaba 4 días sepultado en una cueva sellada con una gran piedra. El ambiente estaba lleno de un profundo dolor, y las hermanas del fallecido, Marta y María, lloraban amargamente rodeadas por sus vecinos. Aunque el maestro sabía perfectamente el milagro asombroso que estaba a punto de realizar y que en pocos minutos devolvería la vida a su amigo, no reprimió sus sentimientos ni actuó con frialdad ante la tristeza de la familia. Al contrario, detuvo sus pasos, contempló el lugar del entierro y se tomó el tiempo para acompañar a las personas en su quebranto. Fue precisamente en ese momento, justo frente a la tumba, donde se registró el versículo más corto pero uno de los más profundos de todas las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 11, versículo 35, que nos dice de manera directa que Jesús lloró. El Rey de Reyes no se avergonzó de sus lágrimas ni ocultó su compasión ante los presentes, quienes al verlo exclamaron con asombro cuánto lo amaba. Este llanto divino nos enseña que Dios entiende a la perfección el vacío que deja la muerte y que pararse frente a un sepulcro con los ojos llenos de lágrimas es un acto completamente válido, humano y respetado por nuestro Creador. Jesús no visitó la tumba para realizar un ritual misterioso, sino para manifestar el amor de Dios en medio del sufrimiento y demostrar que su poder va mucho más allá de los límites humanos. Después de llorar con las hermanas, el maestro ordenó que quitaran la piedra y, con una voz de autoridad celestial, exclamó con fuerza que Lázaro saliera del sepulcro. Al instante, el hombre que había estado muerto salió caminando, envuelto todavía en las vendas de la sepultura, pero completamente lleno de vida. Este acontecimiento glorioso transformó un lugar que antes era de desesperación y luto en un escenario de victoria absoluta y manifestación de la gloria divina. Para nosotros hoy en día, este pasaje de la Biblia redefine por completo el significado de nuestras visitas al cementerio. Nos recuerda que cuando nos acercamos al lugar donde descansan los restos de un ser querido, no estamos solos, ya que el mismo Jesús que lloró en Betania camina a nuestro lado y comprende cada uno de nuestros suspiros. Las tumbas de los que han partido en el Señor ya no representan una derrota definitiva, sino un espacio temporal de descanso, pues el ejemplo de Cristo nos asegura que la muerte ha perdido su dominio y que el amor es mucho más fuerte que la sepultura. Este tierno pasaje del Evangelio nos conecta directamente con un principio que recorre toda la Biblia de principio a fin: el valor de la honra. Muchos creyentes se preguntan con sinceridad si el respeto y el reconocimiento hacia una persona deben terminar en el momento en que da su último suspiro, o si es correcto seguir recordando su vida con estima. Para responder a esto, debemos acudir a uno de los mandamientos más antiguos y fundamentales que Dios entregó a la humanidad, en las tablas de la ley. En el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 12, la palabra de Dios nos ordena de manera contundente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandato divino no tiene una fecha de caducidad, ni se limita únicamente a los años de nuestra infancia. Es una actitud del corazón que dura para toda la vida. Honrar a nuestros padres y antecesores significa respetar su historia, valorar los sacrificios que hicieron por nosotros y mantener vivo el buen testimonio que nos heredaron en la tierra. Cuando un hijo visita con respeto el sepulcro de sus padres para limpiar el lugar, colocar unas flores o simplemente recordar sus enseñanzas, no está cayendo en una práctica vacía, sino que está extendiendo ese principio bíblico de la honra más allá del tiempo, mostrando un agradecimiento que no se apaga con la muerte. Un hermoso ejemplo de esto lo vemos en la vida del rey David, quien, a pesar de los conflictos del pasado, se encargó de buscar los restos del rey Saúl y de su gran amigo Jonatán para darles una sepultura digna y respetuosa en la tierra de sus antepasados.
David entendía que cuidar la memoria de quienes gobernaron y caminaron antes que él era un acto de justicia y de temor de Dios. La Biblia alaba este tipo de acciones porque demuestran un corazón noble que sabe reconocer el valor de la vida humana. Cuidar el lugar donde descansan los restos de un ser querido es una forma de decirle a la sociedad y a las futuras generaciones que la vida de esa persona tuvo un significado profundo para nosotros. Por lo tanto, debemos trazar una línea muy clara entre lo que es una sana tradición familiar basada en el amor y lo que es un mandamiento espiritual. Visitar una tumba no es un requisito obligatorio para obtener la salvación, ni nos hace más santos ante los ojos de Dios. La salvación es un regalo de la gracia divina por medio de la fe. Sin embargo, realizar estas visitas como un acto de amor, respeto y honra hacia la memoria de quienes nos dieron la vida es una acción totalmente legítima que embellece el corazón del creyente. Es una oportunidad para dar gracias al Creador por los años que nos permitió compartir junto a ese ser querido en este mundo. Nos paramos frente a ese lugar con el corazón agradecido. Estamos reconociendo que Dios usó a esa persona para escribir parte de nuestra propia historia. Las lecciones de fe que nos enseñaron nuestros abuelos, los consejos de nuestros padres y los momentos compartidos con nuestros amigos no se entierran en el suelo, se quedan grabados en nuestra mente y en nuestro espíritu. Al honrar su memoria de manera correcta y bíblica, convertimos el recuerdo en un motor que nos impulsa a seguir caminando con fidelidad, asegurándonos de que el legado de amor y servicio a Dios continúe dando frutos en las siguientes generaciones. Otro ejemplo asombroso y sumamente revelador sobre este tema lo encontramos en la mañana más importante de la historia, la mañana de la resurrección. Los 4 evangelios nos narran que, muy temprano el primer día de la semana, un grupo de mujeres piadosas, entre las que se encontraban María Magdalena y María la madre de Jacobo, caminaron con el corazón destrozado hacia el sepulcro de Jesús. Ellas llevaban especias aromáticas con la única intención de ungir el cuerpo inerte de su maestro y darle el último adiós con el mayor respeto posible. Su visita no nació de la teología perfecta, sino de un amor profundo y de un deseo genuino de honrar el lugar donde descansaba el cuerpo del Señor. Al estudiar este pasaje, es maravilloso notar que Dios no las reprendió por ir al cementerio, ni los ángeles las regañaron por buscar el cuerpo de Jesús en una tumba. Aunque ellas todavía no comprendían del todo el alcance de las promesas de la resurrección, su motivación estaba limpia y llena de devoción. Fue precisamente en ese lugar de muerte, mientras cumplían con lo que consideraban un deber de amor y respeto, donde recibieron la noticia más gloriosa que jamás se haya pronunciado en la tierra. Su visita al sepulcro se convirtió en el escenario perfecto para el anuncio que cambiaría el destino de toda la humanidad. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 6, encontramos nuestro cuarto fundamento bíblico, cuando el mensajero celestial les dice con poder: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Con estas palabras, el ángel no solo les quitó la tristeza, sino que las invitó a mirar el sepulcro vacío como la prueba máxima de la victoria de Dios sobre la muerte. Las mujeres, que habían llegado cargadas de especias y lágrimas, se convirtieron en las primeras testigos de la resurrección, corriendo a anunciar a los discípulos que el Maestro había vencido al sepulcro para siempre. Esta hermosa historia nos deja una lección muy clara sobre cómo Dios mira las intenciones de nuestro corazón cuando visitamos un cementerio. El Señor entiende nuestra fragilidad humana, nuestro deseo de estar cerca del lugar de los recuerdos y la necesidad de cerrar ciclos de dolor. Ir al sepulcro a recordar a un ser querido con respeto es una conducta que Dios envuelve en su gracia y misericordia, utilizándola muchas veces como un punto de partida para consolarnos. Así como el ángel transformó el dolor de las mujeres en una alegría desbordante, el Espíritu Santo puede usar esos momentos de reflexión en el cementerio para afirmarnos en la fe. Por lo tanto, al mirar hacia el sepulcro vacío de Cristo, comprendemos que las tumbas ya no tienen la última palabra sobre la vida de los seres humanos.
Para el canal Logos y para cada creyente, la tumba vacía de Jesús es el recordatorio constante de que nuestros seres queridos que durmieron con fe en sus corazones no están atrapados en el suelo. Nos da la seguridad de que, aunque visitemos un espacio físico de tierra y piedra para recordar el pasado, nuestra mirada siempre debe levantarse hacia el cielo con agradecimiento, sabiendo que el Salvador ya abrió el camino hacia la eternidad. Habiendo recorrido estos hermosos pasajes de las Escrituras, es de suma importancia que nos detengamos a trazar una línea divisoria muy clara, firme y madura. Existe una diferencia abismal entre lo que significa recordar con amor a un familiar y lo que significa cruzar la frontera hacia prácticas que no agradan a Dios. La Biblia es sumamente celosa al enseñarnos que toda nuestra adoración, nuestras oraciones y nuestra devoción espiritual pertenecen única y exclusivamente al Creador del universo. Honrar la memoria de quienes ya no están es un acto de respeto terrenal, pero elevarlos a un altar o atribuirles algún tipo de poder espiritual es un error que debemos evitar con mucha sabiduría. Cuando nos paramos frente a un sepulcro, nuestro corazón debe estar firmemente cimentado en la verdad de la palabra. La tumba es simplemente un monumento recordatorio de una vida que compartimos en este mundo, pero no es un altar de oración. Los creyentes no les rezamos a los fallecidos, ni les pedimos favores, ni esperamos que ellos intercedan por nuestras necesidades cotidianas. El libro de los Salmos y las cartas de los apóstoles nos recuerdan constantemente que nuestro único mediador, nuestro pronto auxilio y nuestro refugio en los momentos de tormenta es el Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Para comprender con exactitud el estado de quienes ya partieron y la soberanía absoluta de Dios, debemos acudir a las palabras de consuelo que el apóstol Pablo escribió a los creyentes que sufrían por sus familias. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, encontramos nuestro quinto fundamento bíblico del día, donde se nos amonesta con ternura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este pasaje nos da una luz impresionante, porque llama a la muerte física un sueño temporal y nos exige que nuestro luto sea completamente diferente al del resto del mundo. La gran diferencia entre el creyente y el que no conoce a Dios radica precisamente en esa palabra: esperanza. Quienes no tienen la guía de las Escrituras suelen llenarse de desesperación, miedo a lo desconocido o terminan cayendo en ritos confusos para intentar mantener un lazo con el más allá. Nosotros, en cambio, sabemos con total certeza que los que durmieron en Cristo están plenamente resguardados en las manos del Padre Celestial. Por lo tanto, cuando limpiamos una lápida o colocamos flores, lo hacemos con la tranquilidad de saber que no estamos sosteniendo una relación espiritual con el pasado, sino manifestando un cariño que respeta la historia familiar. Mantener esta claridad doctrinal nos protege de caer en confusiones espirituales y nos permite disfrutar de los recuerdos sin ninguna carga de temor o de culpa. Visitar el cementerio con una actitud correcta se convierte entonces en un testimonio público de nuestra fe ante los demás familiares que quizás aún no conocen el mensaje del Evangelio. Al vernos orar a Dios con paz, recordar las anécdotas con una sonrisa y hablar con seguridad de la vida eterna, las personas que nos rodean pueden comprender que el Evangelio tiene el poder real de sanar los corazones destrozados y de devolver la paz en los momentos más oscuros. Esta esperanza que nos regala el apóstol Pablo nos sirve también como un escudo protector frente a corrientes y costumbres que se apartan del diseño divino. En nuestro deseo de mantener viva la memoria de quienes amamos, el mundo que nos rodea muchas veces ofrece caminos alternativos que se ven inofensivos, pero que la Biblia califica como sumamente peligrosos para nuestra vida espiritual. Las Sagradas Escrituras son sumamente claras al poner límites firmes sobre lo que podemos y no podemos hacer con respecto a los fallecidos. Es totalmente saludable y bíblico sentir nostalgia, pero intentar romper el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es una frontera que un hijo de Dios jamás debe cruzar.
A lo largo del texto sagrado, Dios advierte con mucha firmeza a su pueblo que no imite las costumbres de las naciones que no le conocen. Prácticas como la consulta a divinos, el uso de personas que afirman hablar con los espíritus de los difuntos o participar en ceremonias para invocar a quienes ya partieron, están terminantemente prohibidas en la ley de Dios. Estas advertencias no nacen de un deseo de restringir nuestra libertad, sino del amor de un Padre Celestial que busca protegernos del engaño espiritual. El enemigo de nuestras almas aprovecha muchas veces los momentos de profunda vulnerabilidad y dolor por el luto para ofrecer falsos consuelos a través de la superstición y la mentira. Un ejemplo muy conocido en el Antiguo Testamento ocurrió con el rey Saúl, quien en un momento de desesperación y habiéndose apartado de Dios, decidió buscar a una mujer para que invocara el espíritu del profeta Samuel. La Biblia nos muestra que este acto de desobediencia trajo consecuencias devastadoras para su vida y para su reinado, pues buscó respuestas en la oscuridad en lugar de arrepentirse ante el Creador. Esta historia nos enseña que cuando buscamos consuelo o dirección fuera de los límites de la palabra de Dios, exponemos nuestro corazón a la confusión y nos alejamos de la verdadera paz que solo el Espíritu Santo puede derramar en nuestras vidas. Por esta razón, cuando asistimos a un cementerio, debemos hacerlo con un espíritu de discernimiento y sobriedad. Llevar flores, limpiar el espacio del sepulcro o sentarse a meditar en las promesas bíblicas son acciones que nacen del afecto natural y del respeto familiar, y no contienen ninguna falta ante el Señor. El peligro real aparece cuando las personas le atribuyen al cementerio o a la tumba un poder místico, o cuando asisten pensando que el difunto los está escuchando de forma directa para concederles milagros. Los creyentes sabemos que el cuidado de nuestros seres queridos está ahora en manos de Dios y que el único que escucha nuestras oraciones con poder soberano es nuestro Padre Celestial. Al comprender estos límites bíblicos, caminamos con una libertad maravillosa que el mundo no puede entender. No dependemos de ritos misteriosos ni de amuletos para sentirnos cerca de quienes amamos, porque el verdadero lazo que nos une a ellos es el testimonio de fe que compartimos en la tierra. La memoria de una vida bien vivida y entregada al servicio de Dios es el mejor monumento que podemos conservar en nuestro interior. Al mantener nuestra fe anclada exclusivamente en Cristo Jesús, honramos el legado de nuestros seres queridos de la manera más excelente posible, viviendo vidas santas, maduras y completamente agradables a los ojos del Señor. Habiendo comprendido estos límites espirituales, podemos enfocarnos en el aspecto más tierno y reconfortante del carácter de nuestro Creador, su infinito deseo de consolarnos. Dios nunca nos pide que callemos nuestro dolor, ni espera que actuemos como si la partida de un familiar no nos afectara en absoluto. A lo largo de la Biblia, descubrimos que el Señor está profundamente cerca de aquellos que atraviesan por el valle de la tristeza. En las páginas de los Salmos se nos recuerda con dulzura que el Creador está cerca de los quebrantados de corazón y que recoge cada una de nuestras lágrimas en su redoma, demostrando que nuestro llanto frente a un sepulcro nunca le es indiferente. El Espíritu Santo es llamado en el Nuevo Testamento nuestro Consolador, lo que significa que su función principal es abrazar nuestra alma cuando nos sentimos débiles o desamparados por la ausencia de un ser querido. Cuando visitamos una tumba, ese espacio físico puede convertirse en un altar de oración íntima, no dirigida al fallecido, sino al Dios eterno. Es un momento propicio para derramar nuestro corazón ante el Padre Celestial, dándole gracias por los momentos hermosos que compartimos con esa persona y pidiéndole las fuerzas necesarias para continuar con nuestro propio caminar en la tierra, sabiendo que su gracia nos sostiene en todo tiempo. Es completamente normal que la nostalgia nos asalte al mirar el lugar donde descansan los restos terrenales de quienes amamos. Podemos recordar sus risas, sus consejos, sus abrazos y la forma en que bendijeron nuestras vidas mientras caminaron con nosotros. El dolor por la separación física es una muestra clara de que el amor que les tuvimos fue real y profundo. Por eso, no debemos sentirnos culpables por experimentar tristeza.
Sin embargo, la gran diferencia para los miembros de la familia de la fe es que nuestro dolor no viene acompañado de desesperación, sino que está envuelto en una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano. Al reflexionar en el cementerio, también es una excelente oportunidad para evaluar nuestra propia vida y el rumbo que estamos tomando. La brevedad de nuestra existencia terrenal se hace muy evidente cuando caminamos entre los sepulcros, recordándonos que nuestro tiempo en este mundo es limitado y que debemos aprovecharlo al máximo para servir a Dios y amar al prójimo. En lugar de sumergirnos en una tristeza destructiva, el recuerdo de nuestros fieles difuntos debe inspirarnos a vivir con un propósito claro, extendiendo los valores familiares de fe, integridad y amor que ellos mismos sembraron en nosotros con tanta dedicación. Queridos hermanos de Logos, cada visita a un panteón debe recordarnos que el Dios que sostuvo a nuestros antepasados es el mismo Dios que hoy nos sostiene a nosotros. Su fidelidad no cambia con el paso de las generaciones, y sus promesas siguen siendo tan firmes hoy como lo fueron en los tiempos bíblicos. Al retirarnos de ese lugar de descanso, podemos hacerlo con la cabeza en alto y el corazón fortalecido, plenamente seguros de que el amor de Dios nos acompaña en cada paso del camino y que la separación física es solamente un breve parpadeo en comparación con la eternidad gloriosa que nos espera. Esta paz que nos fortalece al salir del cementerio nos permite entender que los seres queridos que partieron con fe nos han dejado un tesoro invaluable, su ejemplo de vida. En el Nuevo Testamento, específicamente en la carta a los Hebreos, encontramos un pasaje bellísimo que la Iglesia conoce como el Salón de la Fe. Allí, el autor inspirado se toma el tiempo de recordar de manera detallada a hombres y mujeres como Abraham, Moisés, Rahab y David. El propósito de nombrarlos no era, bajo ninguna circunstancia, rendirles adoración o construir ídolos con sus nombres, sino utilizar sus historias de obediencia como un faro de inspiración para las generaciones presentes. Recordar el testimonio de los que caminaron antes que nosotros es una herramienta poderosa para consolidar nuestra propia fe en el día a día. Cuando nos paramos frente a la tumba de un abuelo que oraba por nosotros o de un padre que nos enseñó a leer las Escrituras, nuestra mente viaja a esas lecciones de constancia y fidelidad. Pensamos en las batallas que ellos ganaron de rodillas y en cómo el Señor los sostuvo en tiempos difíciles. Esa memoria sagrada se convierte en un testimonio vivo de que el mismo Dios que fue fiel con ellos también será fiel con nosotros para ayudarnos a vencer cualquier obstáculo en nuestro caminar. La Biblia nos anima en múltiples ocasiones a considerar el resultado de la conducta de nuestros líderes y familiares en la fe y a imitar su confianza en el Creador. Al visitar sus sepulcros de forma respetuosa, estamos reconociendo públicamente que sus vidas dejaron una huella profunda en la tierra y que sus esfuerzos por sembrar la palabra en nuestra familia no fueron en vano. Es una manera muy noble de dar testimonio a las nuevas generaciones de la casa, explicándole a los hijos y a los nietos el gran valor de permanecer arraigados en el Evangelio, mostrando las raíces espirituales de las cuales formamos parte. Por eso, el recuerdo de nuestros fieles difuntos no debe encadenarnos al pasado de una manera melancólica, sino que debe impulsarnos hacia el futuro con una gran valentía. Al contemplar el lugar de su descanso terrenal, podemos reafirmar nuestro compromiso de terminar nuestra propia carrera con el mismo honor con el que ellos terminaron la suya. Nos damos cuenta de que ahora nos toca a nosotros levantar la antorcha del Evangelio, vivir con integridad en medio de una sociedad confusa y asegurarnos de que el nombre de Dios siga siendo glorificado a través de nuestras acciones y de nuestra descendencia. Hermanos de nuestro canal Logos, honrar la memoria de los que nos precedieron es, en última instancia, glorificar al Dios que los transformó y los guió a lo largo de sus vidas. Cada historia de fe que recordamos con cariño frente a un sepulcro es un poema de agradecimiento a la fidelidad del Padre Celestial.
Nos despedimos de esa primera mitad de nuestra reflexión con la firme convicción de que las huellas de amor que dejaron nuestros seres queridos son marcas bendecidas que nos guían a seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Caminar entre los sepulcros y meditar en el legado de nuestros antepasados nos confronta con una de las verdades más liberadoras del Evangelio. Este mundo no es nuestro hogar definitivo. Al contemplar las lápidas y los nombres escritos en ellas, recordamos de forma muy clara que los seres humanos somos simplemente peregrinos y extranjeros en esta tierra. Las posesiones materiales, los títulos y las preocupaciones cotidianas que a veces nos quitan el sueño pierden su peso ante la realidad del cementerio. Nos damos cuenta de que lo único que verdaderamente trasciende las barreras del tiempo es nuestra relación con el Creador y los tesoros espirituales que hayamos sembrado en el corazón de los demás. El apóstol Pablo nos enseña de manera magistral en sus escritos que nuestra verdadera ciudadanía se encuentra en los cielos, de donde también esperamos con ansias la venida de nuestro Salvador. Cuando un creyente visita una tumba, no lo hace con la angustia de quien piensa que lo ha perdido todo, sino con la perspectiva eterna de quien sabe que la sepultura es solo el lugar donde se deposita temporalmente la vestidura física. Nuestra vida real está escondida con Cristo en Dios, y esa certeza transforma por completo el ambiente del cementerio, convirtiéndolo de un lugar de derrota aparente en un testimonio silencioso de que lo mejor está por venir. Esta perspectiva celestial nos ayuda a sanar las heridas del corazón que la ausencia física suele provocar en nuestras familias. Aunque extrañamos el consejo diario, la sonrisa o el abrazo de ese ser querido, encontramos un profundo consuelo al saber que ellos ya se encuentran libres de las aflicciones, los dolores y las limitaciones de este cuerpo terrenal. Ya no sufren el desgaste de las enfermedades ni las tristezas de este mundo caído, sino que gozan de la perfecta paz en la presencia de nuestro buen pastor. Al entender esto, nuestras visitas al sepulcro se llenan de un agradecimiento profundo hacia Dios por haber guardado el alma de nuestro familiar. Mirar el cementerio con los ojos de la fe nos permite también reordenar nuestras prioridades diarias como hijos de Dios. Nos impulsa a valorar mucho más a los seres amados que todavía están a nuestro lado, recordándonos la importancia de expresar el amor, el perdón y la reconciliación hoy mismo, mientras tenemos la oportunidad. No esperemos a que una persona parta de este mundo para reconocer su valor. Demostremos la honra y el cariño en el presente, construyendo recuerdos bendecidos que fortalezcan la unidad familiar bajo el temor del Señor. De esta manera, vivimos de acuerdo con el diseño divino, sembrando para la eternidad. Querida audiencia de Logos, cada sepulcro que visitamos es, en realidad, un recordatorio de la fidelidad eterna de nuestro Dios. Aunque las flores se marchiten y las piedras con el paso de los años muestren el desgaste del tiempo, las promesas de las Sagradas Escrituras permanecen completamente intactas y firmes. Nos retiramos de este pensamiento con el corazón rebosante de paz, plenamente conscientes de que nuestra esperanza no está enterrada en el suelo, sino sentada en el trono de la gloria, asegurándonos que nuestra herencia celestial es incorruptible y que jamás se marchitará. Hermanos, al comprender que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, podemos abordar una de las necesidades más urgentes del corazón humano: la sanidad de las emociones y el cierre de los ciclos de dolor. El proceso de luto tras la pérdida de un ser querido es un camino largo y complejo que varía en cada persona. Pero la palabra de Dios nos enseña que el sufrimiento no debe convertirse en una prisión permanente. A veces, acudir al sepulcro de un familiar es el espacio físico que necesitamos para llorar en intimidad, hablar con Dios sobre el vacío que sentimos y finalmente soltar la carga del dolor para recibir la paz que tanto anhela nuestra alma. Muchas personas cargan durante años con sentimientos de culpa, remordimiento o con palabras que nunca llegaron a decir en vida a la persona que partió. El cementerio, lejos de ser un lugar de castigo,
puede ser el escenario donde, a través de la oración sincera a nuestro Padre Celestial, entreguemos todos esos pensamientos pesados a los pies de Cristo. Al recordar los momentos buenos y perdonar los momentos difíciles en la presencia del Espíritu Santo, permitimos que el Señor limpie nuestro corazón de toda amargura. Dios desea que lo recuerdes con el afecto del amor, no con las cadenas del remordimiento o de una tristeza destructiva. La Biblia nos muestra que el rey David, después de haber llorado y ayunado intensamente mientras su pequeño hijo estaba enfermo, se levantó del suelo, se lavó, se cambió de ropas y adoró en la casa del Señor una vez que el niño partió. Sus siervos se asombraron de su actitud, pero David les dio una respuesta llena de madurez espiritual al decirles que él iría hacia el niño, pero el niño ya no regresaría a él. Este ejemplo nos enseña la importancia de aceptar los diseños soberanos de Dios con humildad, entendiendo que nuestra misión en la tierra continúa y que debemos seguir adelante con las tareas que el Creador nos ha encomendado. Visitar el sepulcro para cerrar un ciclo de dolor nos ayuda a transformar la nostalgia en una hermosa gratitud por el pasado. En lugar de enfocarnos de manera obsesiva en el momento de la muerte o en la frialdad de la enfermedad, empezamos a recordar la luz que esa persona trajo a nuestras vidas, sus risas y el esfuerzo con el que nos sacó adelante. Esa actitud agradecida debilita el poder del dolor y fortalece nuestra salud espiritual, permitiéndonos honrar la memoria de nuestros seres queridos de la mejor manera posible, mostrando que el amor que nos dieron sigue dando buenos frutos en nuestra conducta diaria. Amigos de nuestro canal Logos, el dolor de la separación es real, pero el poder consolador de nuestro Dios es infinitamente mayor y más profundo. Al pararnos frente a esa lápida, podemos decirle al Señor con total confianza que depositamos nuestro dolor en sus manos y que decidimos abrazar la vida con la esperanza de la eternidad. Regresemos a nuestros hogares con la certeza de que el Espíritu Santo está sanando nuestras heridas más profundas, devolviéndonos la alegría de vivir y capacitándonos para seguir siendo una bendición para todos los miembros de nuestra familia que todavía caminan con nosotros. Esta sanidad emocional y espiritual que el Señor opera en nosotros nos prepara para contemplar la doctrina más gloriosa, poderosa e inquebrantable de toda nuestra fe cristiana: la resurrección de los muertos. La visita de un creyente a un sepulcro se diferencia por completo de cualquier otra visita, porque nosotros no miramos el suelo con resignación, sino con una tremenda expectativa. Nuestra fe no se detiene en los sufrimientos de la cruz ni se encierra en la oscuridad de una sepultura abandonada. Nosotros servimos a un Dios vivo que rompió las cadenas de la muerte, y esa victoria es la garantía absoluta de que las tumbas de sus hijos tienen una fecha de vencimiento ya establecida por el cielo. El apóstol Pablo dedicó capítulos enteros de sus cartas para explicarle a la iglesia primitiva que, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería completamente inútil y nuestra fe no tendría ningún valor ni sentido. Pero la realidad histórica y espiritual es que Jesús venció al sepulcro al tercer día, presentándose como las primicias de todos aquellos que han dormido. Esto significa que lo que ocurrió con nuestro Salvador es exactamente lo mismo que ocurrirá con cada hombre, mujer y niño que haya depositado su confianza en Él. La sepultura no es el destino final del cuerpo, sino el campo bendecido donde reposa la semilla que un día brotará con una gloria celestial. Cuando leemos las Escrituras con el corazón abierto, entendemos que la muerte física perdió por completo su aguijón y su capacidad de aterrorizarnos. Ya no caminamos entre las lápidas con el miedo a lo desconocido o con el dolor de una despedida que consideramos eterna. Al contrario, nos paramos en ese lugar sabiendo que el cuerpo que allí descansa, aunque fue sembrado en debilidad y corrupción material, será resucitado con poder, incorrupción y un esplendor que no podemos ni siquiera imaginar en este momento.
La tumba es, en realidad, la sala de espera donde la creación aguarda el llamado final del Rey de Gloria. Esta maravillosa certeza de la resurrección transforma por completo nuestra manera de hablar y de vivir el luto dentro del núcleo familiar. Cuando un ser amado parte de este mundo en los caminos del Señor, no decimos que lo hemos perdido para siempre, porque uno solo pierde aquello que no sabe dónde está. Nosotros sabemos con absoluta exactitud que el espíritu de nuestro familiar está disfrutando de la presencia del Padre Celestial y que su cuerpo físico está simplemente descansando en la tierra, resguardado por la fidelidad de Dios, aguardando el día glorioso de la redención final. Hermanos de nuestro canal Logos, la resurrección no es un mito consolador ni una hermosa metáfora poética. Es una promesa jurídica sellada con la sangre de Jesucristo y confirmada por el sepulcro vacío. Cada vez que nos acerquemos al cementerio a recordar a nuestros antecesores, usemos ese momento para afirmar nuestra fe en esta gran verdad. Levantemos nuestra mirada con una sonrisa de victoria y adoremos al Dios vivo, plenamente convencidos de que aquel que levantó a Jesús de entre los muertos también nos levantará a nosotros y nos reunirá con todos los que amamos por toda la eternidad. Esta gloriosa promesa de la resurrección nos lleva a comprender por qué los cristianos tratamos los restos físicos y los sepulcros con tanto respeto y delicadeza. A diferencia de otras corrientes filosóficas que desprecian el cuerpo material o lo consideran una simple prisión del alma, las Sagradas Escrituras nos enseñan que nuestro cuerpo tiene un valor inmenso para Dios. Durante nuestra caminata terrenal, este cuerpo ha sido el templo del Espíritu Santo, el instrumento que el Creador utilizó para manifestar su amor, predicar el Evangelio y servir al prójimo. Por lo tanto, el lugar donde se deposita esa vestidura terrenal merece ser tratado con total dignidad y reverencia. Cuando asistimos al cementerio a limpiar una lápida, quitar la hierba mala o pintar el espacio del sepulcro, no lo hacemos por superstición, sino como un acto de respeto hacia el templo que albergó la vida de nuestro ser querido. En la Biblia, el descuido total de los sepulcros o el desprecio a los cuerpos de los fallecidos siempre se presentó como una señal de deshonra y alejamiento de los valores divinos. Los creyentes, guiados por el amor, cuidamos estos espacios porque entendemos que la materia que allí descansa fue santificada por la presencia de Dios durante la vida de la persona, reflejando el orden y la belleza de nuestro Creador. Esta dignificación del cuerpo físico nos ayuda a comprender por qué los primeros cristianos hacían grandes esfuerzos para dar una sepultura decorosa a sus hermanos en la fe, incluso en tiempos de persecución intensa. Ellos se reunían en las catacumbas y en los cementerios primitivos, no para rendir cultos extraños a los muertos, sino para proteger los restos de los mártires y recordar su valentía. Sabían perfectamente que cada cuerpo sepultado era una semilla de eternidad plantada en la tierra, y trataban esos lugares con el cuidado de quien guarda un tesoro muy valioso que le pertenece al Rey de Reyes. Por eso, cuando la familia se une para embellecer el sitio de descanso de un padre, de una madre o de un abuelo, está dando un testimonio público de amor y de orden ante la comunidad. Es una manera muy hermosa de decirle al mundo que la memoria de esa persona sigue siendo valiosa para nosotros y que no la hemos echado al olvido. Estas acciones, realizadas con un corazón limpio y sin caer en excesos materiales ni lujos innecesarios, reflejan la madurez de una familia que sabe honrar sus raíces terrenales mientras mantiene su mirada puesta en las promesas del cielo. Hermanos de Logos, el cuidado de un sepulcro es la manifestación externa de un agradecimiento interno que no se borra con el paso de los años. Al realizar estas tareas con paz y devoción, convertimos el trabajo físico en un tiempo de reflexión familiar, donde podemos conversar con nuestros hijos sobre las virtudes de quienes ya partieron. Nos retiramos de esta cuartilla con la tranquilidad de saber que el respeto que mostramos por los restos de nuestros seres amados es agradable ante Dios, pues demuestra que valoramos cada parte del diseño humano que Él mismo creó y redimió.
Este respeto y orden que mostramos en el cuidado de los sepulcros nos conecta con una de las responsabilidades más hermosas y necesarias dentro del cuerpo de Cristo, el ministerio de la consolación mutua. La Biblia nos enseña que la Iglesia no es un club social, sino una familia espiritual donde si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él. Cuando acompañamos a un hermano o a un amigo al cementerio, no vamos simplemente a cumplir con un compromiso social o con una vieja costumbre humana. Vamos a ser los pies, las manos y el abrazo reconfortante de Jesús para aquellos cuyo corazón se encuentra completamente roto por la separación de un ser querido. El apóstol Pablo nos exhorta en sus cartas a llorar con los que lloran y a consolarnos unos a otros con las mismas promesas que nosotros mismos hemos recibido de parte del Creador. Estar presentes en el panteón al lado de una familia que atraviesa el luto es un acto de amor puro que puede marcar una diferencia eterna en sus vidas. Muchas veces no necesitamos pronunciar discursos teológicos muy largos ni intentar explicar lo inexplicable. Nuestra simple presencia silenciosa, una palmada en el hombro, una oración sincera a Dios y una mirada llena de compasión son suficientes para transmitir el consuelo que el Espíritu Santo derrama en los momentos difíciles. Las Sagradas Escrituras alaban de manera muy especial a aquellos que muestran misericordia con las familias de los fallecidos. Podemos recordar la historia de Ruth y Noemí, quienes en medio de la viudez y la pérdida más absoluta de sus esposos, decidieron mantenerse unidas, apoyándose mutuamente para reconstruir sus vidas bajo el amparo del Dios de Israel. El Señor bendijo esa fidelidad y ese cuidado mutuo de una forma maravillosa, demostrando que cuando protegemos y consolamos a quienes están vulnerables por el duelo, abrimos las compuertas para que la gracia y la restauración del cielo inunden nuestros hogares y nuestras congregaciones. Por lo tanto, las visitas colectivas al cementerio en aniversarios luctuosos o en fechas de recordatorio familiar deben ser momentos aprovechados para fortalecer la fe comunitaria. Es el espacio ideal para que los hermanos de la Iglesia oren juntos, lean pasajes de esperanza eterna y le recuerden a la persona afectada que no está sola en su dolor. Estas muestras de apoyo real y constante impiden que la tristeza se convierta en aislamiento o en una depresión destructiva, manteniendo a la familia del creyente rodeada de un cerco de amor y oración que la ayuda a mantenerse firme en los caminos del Señor. Hermanos de nuestro canal Logos, ser portadores del consuelo divino es un privilegio sagrado que embellece el testimonio de la Iglesia ante la sociedad que nos rodea. Al ver el cuidado, el respeto y la solidaridad con la que nos apoyamos durante los procesos de luto, las personas del mundo pueden comprender que el Evangelio de Jesucristo es una realidad viva que sana las heridas más profundas. Avancemos hacia la recta final de nuestro guión con el firme compromiso de seguir siendo canales de bendición, paz y restauración para cada corazón quebrantado que Dios ponga en nuestro camino. Hermanos, este acompañamiento mutuo y el amor que nos demostramos en los momentos más difíciles nos lleva a una reflexión profunda sobre el valor del tiempo presente. Cuando caminamos por los pasillos de un cementerio y contemplamos los sepulcros, nos damos cuenta de una realidad contundente. El tiempo que Dios nos concede en esta tierra avanza rápidamente y es limitado. Estar frente a la tumba de alguien que amamos se convierte en un llamado de alerta para nuestro propio corazón, recordándonos la inmensa importancia de valorar, amar y honrar a las personas que todavía están a nuestro lado hoy mismo, mientras tenemos la bendición de compartir la vida con ellas. Muchas veces, el ritmo acelerado del día a día, las ocupaciones del trabajo o los pequeños desacuerdos diarios hacen que olvidemos decir un te amo, dar un abrazo o pedir perdón a nuestros familiares. El espacio del panteón nos enseña, de manera muy clara, que las demostraciones de afecto, el respeto y la reconciliación deben ofrecerse en vida, que es cuando tienen el poder de restaurar las relaciones y alegrar el corazón. No esperemos a que un ser querido parta de este mundo para reconocer sus virtudes o para lamentar el tiempo que no le dedicamos.
El momento de construir la paz y la unidad familiar es ahora. La palabra de Dios nos insta constantemente a vivir con sabiduría, aprovechando bien el tiempo porque los días son difíciles. En el núcleo del hogar, esto significa cultivar la paciencia, aprender a perdonar con rapidez las ofensas y mantener una comunicación llena de gracia y ternura bajo el temor del Señor. Al visitar de forma respetuosa el sepulcro de nuestros antepasados, podemos tomar la firme decisión de corregir nuestras actitudes con los familiares que aún nos acompañan, asegurándonos de que el amor de Cristo gobierne cada una de nuestras palabras y acciones cotidianas. Este cambio de perspectiva transforma el dolor de la nostalgia en una fuerza positiva para nuestro presente. El recuerdo de los que ya partieron nos impulsa a ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos y mejores amigos, llevando el mensaje del Evangelio no solo con la boca, sino con un testimonio vivo de amor y servicio constante. Al actuar de esta manera, honramos el legado de fe de nuestra familia de la forma más excelente posible, construyendo un hogar fuerte, unido y completamente bendecido, donde la presencia del Espíritu Santo se pueda sentir en cada rincón. Queridos miembros de la familia Logos, que cada visita al cementerio sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso con los vivos. Salgamos de ese lugar con el deseo ferviente de abrazar a nuestra esposa, de bendecir a nuestros hijos, de llamar a nuestros padres y de perdonar a quienes nos han ofendido. Confiemos en que el Señor nos dará la sabiduría y la gracia necesarias para vivir vidas plenas, donde el amor y la honra mutua sean la prioridad diaria, reflejando así el carácter santo y perfecto de nuestro Salvador en todo lo que hacemos. Hermanos, al tomar la firme resolución de valorar a quienes todavía están con nosotros, empezamos a notar un panorama mucho más amplio y hermoso: la fidelidad inquebrantable de Dios a través de las generaciones. Cuando visitamos el sepulcro de un familiar, no solo estamos contemplando el final de una vida terrenal, sino que estamos viendo un capítulo de la larga historia de amor que el Creador ha escrito con nuestra familia. Las oraciones que nuestros abuelos levantaron hace décadas, las lágrimas que derramaron nuestros padres y la fe que sembraron en nuestros corazones siguen dando frutos el día de hoy, demostrando que las promesas del Señor no se entierran, sino que permanecen vivas. La Biblia nos asegura en múltiples pasajes que la misericordia de Dios es de eternidad a eternidad sobre los que le temen, y su justicia se extiende hasta los hijos de los hijos. Esto significa que el pacto de bendición que el Señor hizo con los miembros de nuestra familia que ya partieron no ha caducado con su ausencia física. Al contrario, esa bendición sigue activa sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Al pararnos frente a una tumba con el corazón agradecido, podemos adorar a Dios reconociendo que su mano proveedora y protectora ha guiado a nuestro hogar a lo largo de las épocas, sosteniéndonos con el mismo poder de siempre. Esta seguridad generacional nos llena de una profunda estabilidad espiritual y emocional. Nos ayuda a comprender que no somos hojas sueltas arrastradas por el viento, sino que formamos parte de un árbol familiar cuyas raíces están profundamente plantadas en los arroyos de la palabra de Dios. Al recordar cómo el Creador levantó a nuestros antepasados en tiempos de escasez, cómo los sanó en momentos de enfermedad y cómo les dio la victoria en sus batallas espirituales, nuestra propia fe se renueva por completo, capacitándonos para enfrentar los desafíos de nuestro propio tiempo con una valentía inquebrantable. Por esta razón, es una maravillosa idea utilizar las visitas al cementerio como un aula de enseñanza para los más jóvenes de la casa. Llevar a los hijos y explicarles de manera madura quiénes fueron las personas que descansan allí, cuáles eran sus virtudes y cómo sirvieron al Señor, es una forma excelente de transmitir el legado de la fe. Así, los niños y jóvenes aprenden a respetar sus raíces, a valorar el esfuerzo de sus mayores y a entender que el Dios del que les hablamos en la iglesia es el mismo Dios real que guió con fidelidad los pasos de sus abuelos y bisabuelos. Amigos de nuestro canal Logos, la fidelidad de nuestro Dios es un lazo eterno que une el pasado,
el presente y el futuro de nuestras familias. Al retirarnos de esta meditación, hagámoslo con el corazón rebosante de alabanza, plenamente confiados en que aquel que comenzó la buena obra en nuestros antecesores, la perfeccionará en nosotros y la continuará en las siguientes generaciones. Vivamos con la cabeza en alto, sabiendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es, con total certeza, nuestro Dios y nuestro pronto auxilio por los siglos de los siglos. Hermanos, al contemplar cómo la fidelidad de Dios abraza el pasado, el presente y el futuro de nuestros hogares, se produce un milagro maravilloso en el interior del creyente, la transformación total de nuestra tristeza en una alabanza sincera. El Espíritu Santo trabaja en lo más profundo de nuestra alma para recordarnos que el luto no tiene que ser una estación de amargura eterna. Al pararnos frente al sepulcro de un ser amado, el dolor inicial por la ausencia física empieza a ceder su lugar a un profundo agradecimiento hacia el Creador por habernos permitido compartir años tan bendecidos al lado de esa persona, llenando nuestro corazón de una paz sobrenatural. Las Escrituras nos enseñan de manera muy hermosa que nuestro Dios tiene el poder absoluto de cambiar nuestro lamento en baile, de quitarnos las vestiduras ásperas del dolor y de rodearnos de una alegría que el mundo no puede comprender ni ofrecer. Cuando visitamos el cementerio con una actitud correcta, guiada por la fe y la madurez espiritual, ese espacio deja de ser un lugar de llanto desesperado para convertirse en un altar de adoración al Dios que da la vida. Exaltamos al Señor no por la muerte, sino por la victoria que Cristo ya compró para nosotros en la cruz, asegurándonos que la separación es solo un momento breve. Esta alabanza que brota en medio de la nostalgia es el testimonio más grande de madurez que una familia cristiana puede dar ante la sociedad. Las personas que no conocen el mensaje del Evangelio muchas veces se asombran al ver cómo un hijo de Dios puede sonreír, recordar las anécdotas con alegría y cantar himnos de fe junto a la tumba de sus padres. Ese comportamiento no nace de la frialdad ni de la falta de afecto, sino de la convicción absoluta de que el alma de nuestro ser querido está disfrutando de la presencia del Padre Celestial, completamente libre de cualquier sufrimiento terrenal. Queridos miembros de la familia Logos, permitamos que el Consolador Divino limpie las últimas lágrimas de desesperación de nuestros ojos y deposite en nuestras bocas un canto de victoria. Al retirarnos del sepulcro, hagámoslo con el espíritu renovado y las fuerzas multiplicadas, listos para continuar sirviendo al Señor con el mismo entusiasmo y fidelidad con el que lo hicieron aquellos que nos precedieron. Confiemos plenamente en que el gozo del Señor es nuestra fortaleza diaria y que su amor nos guiará con total seguridad hasta el día en que nos volvamos a reunir en las mansiones celestiales. Hermanos, ese canto de victoria que brota de nuestro corazón nos impulsa a mirar hacia el futuro con una expectativa gloriosa. El reencuentro prometido en las mansiones celestiales. La fe cristiana nos regala la certeza de que la muerte física no tiene el poder de disolver de manera definitiva los lazos de amor que unieron a la familia en los caminos del Señor. Al visitar el sepulcro de nuestros seres amados, nuestra mente no se queda atrapada en el pasado. Al contrario, se proyecta hacia ese día maravilloso en el que cruzaremos el umbral de la eternidad y nos volveremos a ver cara a cara, no en un mundo de dolor y enfermedad, sino en la presencia misma de nuestro Salvador. Esta promesa de reunión no es una fantasía para aliviar el sufrimiento, sino una verdad jurídica sellada por la palabra de nuestro Dios. Las Escrituras nos describen con lujo de detalles que en el hogar celestial ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado para siempre. Imagina por un momento lo hermoso que será abrazar de nuevo a ese Padre que te enseñó a orar, a esa Madre que te bendijo con sus consejos, o a ese amigo con el que compartiste las batallas de la fe. Ese panteón que hoy visitamos con respeto es solo un testigo mudo de una separación que resulta completamente temporal. Vivir con la mirada puesta en este reencuentro transforma radicalmente la manera en que enfrentamos el día a día y el luto familiar.
Ya no caminamos arrastrando los pies por el peso de la ausencia, sino que avanzamos con paso firme, sabiendo que cada día que pasa es un día menos que nos separa de esa patria celestial. Esta esperanza nos motiva a mantener nuestra casa unida, a perdonar con rapidez cualquier diferencia y a asegurarnos de que cada miembro de nuestra familia conozca de forma personal el mensaje de la salvación, garantizando así que toda nuestra descendencia forme parte de esa gran reunión en los cielos. Querida audiencia de Logos, que la certeza de este abrazo eterno inunde sus almas de una paz que sobrepase todo entendimiento humano. Al contemplar la tumba de quienes partieron antes, sonriamos con la seguridad de que el adiós de la tierra se convertirá muy pronto en la bienvenida más hermosa en el reino de los cielos. Fortalezcamos nuestras rodillas cansadas y sigamos adelante con valentía, plenamente convencidos de que el Dios que unió nuestras vidas en este mundo nos mantendrá perfectamente unidos por los siglos de los siglos en su gloria eterna. Queridos hermanos de nuestro canal Logos, hemos realizado un recorrido maravilloso y profundamente maduro a través de las Sagradas Escrituras. Hoy hemos aprendido que visitar el sepulcro de un ser querido no es un acto de desesperación, ni una práctica vacía basada en supersticiones humanas, sino una oportunidad legítima para honrar la memoria, agradecer el legado familiar y recordar la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Vimos cómo Abraham buscó un lugar digno para Sara, cómo José cumplió la solemne promesa de trasladar los restos de su padre Jacob, y cómo el mismo Jesús lloró con total compasión frente a la tumba de su amigo Lázaro. Cada uno de estos ejemplos nos demuestra que el respeto por el lugar de descanso de nuestros fieles difuntos es una conducta totalmente válida y envuelta en la gracia de nuestro Padre Celestial, siempre y cuando mantengamos nuestro corazón limpio, alejado de la adoración y firmemente anclado en que toda nuestra devoción le pertenece únicamente al Dios vivo. Al retirarnos hoy de esta meditación, levantemos nuestra mirada hacia los cielos con una fe inquebrantable y el corazón lleno de una paz absoluta. Recordemos siempre que el sepulcro vacío de Jesucristo es la prueba máxima y la garantía legal de que para los hijos de Dios la tumba es simplemente una sala de espera temporal antes de la gran resurrección. No caminamos con miedo ni lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Caminamos con la frente en alto, sabiendo que la muerte ha sido devorada en victoria y que un reencuentro glorioso nos aguarda en las mansiones celestiales. Sigan viviendo con integridad, amén, y valoren a sus familiares en el presente, y mantengan siempre la certeza de que los sepulcros terrenales pasarán, pero la gloria de nuestro Salvador permanecerá para siempre. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de sus hogares, y nos vemos en nuestro próximo encuentro en Logos.